Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Yara Rincón. Y mi nombre es Mafe Cadena. El día de hoy vamos a analizar una de las biografías periodísticas más fascinantes de los últimos años en Colombia, El reportero invisible, donde Diego Garzón Carrillo se mete en la piel, o mejor, en la sombra de Ricardo Calderón. Vamos a desglosar este libro capítulo a capítulo, empezando por el primero, el atentado. Estaba Calderón esperando a la esposa de un militar preso en Tolemaida. Después de varios minutos vio que no iba a llegar, así que decidió irse en su carro rumbo a Bogotá. En este momento le dio chichi y se bajó del carro, donde le dispararon 6 veces. Se salvó de milagro al tirarse en un pastizal y se salvó. Llamó a un policía con quien se iba a ver más tarde y luego fue a una estación donde los llevaron escoltado de Ibagué a Bogotá. Su esposa y su papá estaban preocupados porque sabían que no iba a acabar ahí. Este es el recordatorio de que en Colombia investigar es una actividad de alto riesgo. El informe de la investigación concluyó que el atentado era probablemente de un militar preso por culpa de las denuncias que Calderón había publicado semanas antes en la revista Semana. Para entender mejor qué llevó a Calderón a que atentaran contra su vida, vamos al capítulo 2, Tolemaida Resorts. Calderón va a la cárcel de Tolemaida con ayuda de una fuente, Martínez, y este le ayuda a conseguir varios documentos y negocios de otros presos, a tomar fotos. Sin embargo, por poco los pillan y tienen que botar la cámara a un inodoro. Luego de esto, Ricardo va con sus amigos a investigar algunos negocios, como la panadería de otros presos y las vacaciones que se tomaban cuando supuestamente estaban bajo una condena. Sin embargo, al final logra nuevamente tomar las fotos y descubrir varios documentos con ayuda de Martínez. Este le da la información en una USB que guarda debajo del tacón de la bota. Y él corrobora la información que posteriormente sale a la luz y con esto todo el mundo cae en contra de Calderón. El ejército lo negó y las amenazas de muerte no tardaron en llegar. Él guardó cierta información para siguientes notas, ya que considera que no toda la información es indispensable en el preciso momento, ya que después puede servir para historias de valor. Luego de las denuncias realizadas por Calderón, dentro de las instalaciones de la cárcel, se presume, se hicieron algunas modificaciones que le quitaron el privilegio a ciertos rehenes. Para continuar con la historia, hablemos del tercer capítulo, Tolemaida Tours. Esperanza, la esposa del militar que había citado a Calderón previamente el día del atentado, volvió a escribirle para decirle que nada había cambiado luego de la primera publicación. Calderón vuelve a investigar y con ayuda de otro preso le hablan de las salidas que siguen estando permitidas entre los presos. Le hace la cacería a varios y los ve por fuera, y los otros los delatan por las redes sociales, más que todo por Facebook, donde publican todos sus viajes fuera de la cárcel. Luego de la ardua investigación de Calderón, listo para publicar Tolemaida Tours, contactó al ejército, habló con el inspector general, le pidieron tiempo y borraron gran parte de la información que el periodista había recolectado. Se publica y semanas después anuncian el traslado de los presos y el cierre de la prisión. Pero antes de continuar, en el capítulo 4, Periodista por accidente, nos devolvemos a los inicios de Calderón como periodista y cómo terminó en este oficio. Este capítulo nos narra cómo en la infancia de Calderón mataron a muchos de los padres de sus compañeros del colegio, que más que nada eran policías, al igual que el propio suyo. Al crecer, muchos de sus compañeros se volvieron policías. Él también creía que iba a hacerlo, pero como periodista acabó denunciando a muchos de ellos que se torcieron y otros se volvieron grandes fuentes. Estudió 2 semestres en la Tadeo de Biología Marina. Luego de esto entró a la Sabana a periodismo sin saber lo que iba a hacer y le encantó. Poco a poco se fue enamorando del oficio y decían que era bien reservado. En 8 semestres le ofrecieron trabajo como periodista deportivo y aceptó sin saber nada y se fue abriendo su camino en la revista Semana. En el quinto capítulo, Aprender de los errores, Calderón trata de desmantelar un cartel de armas, habla con la fiscalía de las posibles implicaciones y después de esto va a negociar directamente un revólver, una pistola, un rifle y 2 granadas. Para el encuentro final lo llaman, pero descubren que lo iban a robar y a matar por 10 millones de pesos, que era la negociación final. Y en la cita anterior a esta lo apuñalan en el tobillo. Luego de que esta noticia no resultará bien para Calderón, inicia con la misión del cartucho, ya que escuchó que en la Plaza de Nariño se parqueaba un carro a matar gente. Movían los cuerpos a otros municipios para no alterar las cifras de homicidio en Bogotá. Se infiltra, lo agarran, lo intentan robar, lo vuelven a apuñalar, pero esta vez en el brazo, y él vuelve a huir después de no encontrar nada. En el capítulo 6, Los iraníes en el Caguán,
Calderón va al Caguán, donde conoce al Mono Jojoy, lo entrevista y dice que es periodista, pero él no le cree porque ya había otra periodista del mismo medio, Semana. Luego logran hacer una entrevista con él y después de todo esto salen a la luz las relaciones con Irán. Y su interés para invertir en un frigorífico, como dice en el libro, para exportar carne. Ellos reclaman que eso beneficia más a Colombia y las dos partes lo niegan, cuando sale a la luz y al final no hay acuerdo. En el capítulo 7 comienza la parapolítica, destacando la masacre de Nueva Venecia en noviembre del 2000, donde paramilitares asesinaron a 39 personas. El relato enfatiza el olor a muerte que dice Calderón que sintió ese día. Quedó grabado por siempre en su memoria tras visitar el lugar y presenciar la tragedia de este pueblo. Esta época estuvo marcada por una violencia extrema, que incluía videos de torturas y narcotraficantes. Otros lugares del Carmen de Bolívar, como el Salado y el Chengüe, también sufrieron atroces masacres. En el ejercicio de su labor, Calderón también enfrentó peligros directos, como cuando fue retenido junto a un fotógrafo por guerrilleros del ELN, luego de que los liberaron solo tras verificar sus identidades con la reacción del medio. Asimismo, el periodista narra su encuentro en Montería con el jefe militar Salvatore Mancuso, quien intentaba proyectar una imagen civilizada y que estaba en defensa de los ganaderos, a pesar de estar construyendo un ejército privado responsable de múltiples crímenes. Estos episodios ilustran la dificultad de informar en zonas donde los grupos armados generalmente desconfían de la prensa y tratan de controlar la narrativa que los rodea. Este capítulo, tal como cuenta Yara, también expone redes de corrupción y nexos con la mafia internacional, como el caso de Bermúdezlandia en Boyacá, relacionado con irregularidades en la licitación de la licorera departamental. De igual forma, se detalla el escándalo de Giorgio Sali, un empresario vinculado a la mafia italiana, que mantenía relaciones cercanas y sospechosas con altos magistrados de las Cortes colombianas. A pesar de los intentos judiciales por frenar las publicaciones, las investigaciones demostraron cómo el narcotráfico había permeado incluso la rama judicial del poder público. Y finalmente, el capítulo aborda la magnitud de la infiltración paramilitar en el Estado a través del Pacto Ralito, un acuerdo secreto para refundar la patria, firmado por los líderes de la AUC y al menos 50 líderes políticos. Se estima que en esa década aproximadamente el 30% del Congreso tenía vínculos con el paramilitarismo. Y aparte se mencionan figuras como Álvaro Araujo y Diep Malouf. Estos hallazgos confirmaron que para la parapolítica era una realidad sistemática que afectaba desde las alcaldías locales hasta las más altas esferas del poder nacional, incluyendo organismos como el DAS. En este capítulo se desarrolla una de las investigaciones más grandes de la carrera de Calderón. Se titula El DAS y los paras. En este capítulo, una de las mayores fuentes de Calderón es el Para Llorón, un abogado de personajes oscuros y paramilitares como el Águila, quien servía de fuente para el periodista. Se ganó su apodo por sus constantes quejas y por llorar ante la posibilidad de que la entrega de Carlos Castaño a la DEA arruinara el proceso de desmovilización. Hernández, el Para Llorón, murió poco después de un infarto. También, agarrando un poco de lo que dice Mafe, Hernández, antes de morir, facilitó una reunión entre Calderón y un supuesto intermediario del alto mando paramilitar, Diego López. Calderón grabó en secreto el encuentro, descubriendo que López intentaba extorsionar o estafar pidiendo dinero en nombre del vicepresidente Francisco Santos, para incluir a El Águila en el proceso de paz de Ralito. Esta grabación sirvió más tarde para demostrar la existencia de intermediarios que buscaban lucrarse con el desarme. En este capítulo, el DAS aparece como una entidad sumida en el caos y la corrupción. Se mencionan las chuzadas y cómo agentes de este organismo, como Quintero y Samaniego, llegaron a las oficinas de la revista Semana para amenazar a Calderón directamente, acusándolo de quemarlos con sus artículos. Las fuentes destacan la falta de límites claros entre el bien y el mal. Por ejemplo, se narra la muerte de detectives del DAS a manos del narcotraficante Megateo. Uno de los fallecidos era fuente de Calderón y mientras unos los veían como un héroe, otros sabían que trabajaba para los paramilitares. Además, en el libro se señala que las operaciones para capturar a criminales como el Águila fracasaban debido a filtraciones desde el propio organismo de inteligencia. En el capítulo 9, Santa Fe de Relajito y la guerra entre paras, 00 habla con Calderón y es defensor de la guerrilla. No tiene plata del narcotráfico, a diferencia de guerrilleros como Mancuso. Él sentía que no estaba haciendo nada malo. Acá se ve la pelea entre paramilitares que reciben plata del narcotráfico y los que no. Eran paras contra paras. A Calderón lo llevan a Fusagasugá y allí nota cómo los paramilitares delinquen muy cerca de la avenida principal. Y asimismo nota que tienen niños prisioneros lastimados, pero que decían que estaban bien. Y a la par de esto,
Hablaba con Mancuso, que le consiguió una entrevista con Vicente Castaño, jefe de las AUC, y que se rumoraba había matado a su hermano. Al verse con Castaño, niega haberlo matado y dice que no le veía el problema a dejar entrar gente con problemas jurídicos porque todos tenían guardados y que hasta que su hermano apareciera no diría nada sobre su muerte. Castaño muere después y Mancuso le da una de las grabaciones donde el comisionado de la paz le grita y esperaba que lo publicara. Eran grabaciones de 10 horas y el DAS tenía a Calderón interceptado. En las grabaciones hablaban de propuestas del gobierno para evitar la extradición y del difícil control al tener tantas disidencias, y que Arroyave daba órdenes sin sentido y eso provocaba disputas entre las autodefensas de los distintos lugares de Colombia. Después de todo esto, Mancuso se enoja con Calderón por todo lo que publica y dice que lo traicionó. Lo amenaza y Calderón se va por unos días fuera de la ciudad, pero vuelve. Al final se desmovilizan 30.000 paramilitares, pero menos de la mitad eran combatientes. Esto fue una pasamedias. Como dato curioso de este capítulo, se menciona que los paras contrataban prepagos por catálogo que podían llegar a valer hasta 24 millones, y asimismo les encantaba contratar a los mariachis de Juan Gabriel. El capítulo 10 se llama Te llamo desde la prisión. En este capítulo, Calderón habla con Santos, que en ese entonces era ministro de Defensa, y le pregunta si el brigadier general Naranjo tenía algo que ver con la última publicación. Este contestó que no. A Calderón le llega información de que tenían información sobre un organismo de inteligencia y la fuente era Roberto, un señor de un poco menos de 25 años que trabajaba en una entidad de inteligencia y tenía a su hijo enfermo. Por esto sobornaba a Calderón para que le pagara la información. Al final no pagó y Rodolfo le entregó varios audios y transcripciones que revelaban negociaciones ilegales por medio de llamadas y correos de los principales jefes de las AUC, que estaban supuestamente desmovilizados, como Mancuso, alias Cuco, y alias el Alemán. En ese entonces, el presidente Uribe acusó de haber estado diciendo mentiras por pagos a Calderón. Luego del artículo que publica Calderón, Santos le pregunta nuevamente por Naranjo y echan a 5 de los altos generales por decisión del gobierno. Después de esto, Naranjo asciende. Después de esta información que salió a la luz, a Calderón lo amenazan de muerte y poco después encontró que Rodolfo, su fuente, había recibido plata de los paramilitares para poder pagar las medicinas de su hijo y había acabado en la cárcel pagando 5 años. El capítulo 11, titulado La casa de Nari y los falsos testigos, narra la entrada clandestina de alias Job, mano derecha del paramilitar Don Berna, quien aparte era su hijo, a la casa de Nariño en 2008 para orquestar un complot contra la Corte Suprema de Justicia. El relato expone cómo el gobierno de Álvaro Uribe y sectores paramilitares, apoyados por equipos de espionaje del DAS y la participación de abogados como Diego Cadena, están en la manipulación de testimonios. Intentan fabricar pruebas y utilizar a falsos testigos para enlodar a magistrados y frenar procesos de la parapolítica. Esta red de presión y montajes que buscaban proteger al entorno del entonces presidente de las investigaciones judiciales terminó por desmoronarse tras la publicación del artículo El complot de los paras, revelando una oscura alianza institucional que culminó con el asesinato de Job, poco después de entregar los audios a la revista Semana, consolidando este caso como un ejemplo de la estrategia de manipulación judicial en la historia de la política de nuestro país. El capítulo 12 se titula Las chuzadas. Calderón reveló las chuzadas, pero no solo escuchaban llamadas. El libro cuenta cómo le hacían seguimiento a las familias de los magistrados y cómo les enviaban coronas fúnebres. Calderón también fue uno de los objetivos de ese espionaje. Calderón publicó en total 148 artículos dedicados al DAS y sus irregularidades. En este capítulo llega una fuente reclamando que habían comprado una cafetera de casi 80 millones de pesos. Y con esto comienza una noticia sobre cómo el DAS estaba usando a todo el mundo, desde magistrados, gente de la oposición, hasta periodistas, y todo esto llegaba a presidencia. Empezó a investigar y sin embargo esto era muy complicado porque siempre lo estaban vigilando a sus fuentes. También las perjudicaban, las amenazaban e incluso algunas tuvieron que huir del país. Por esto empezó a contactar a sus fuentes a través de intermediarios. Después de meses, su fuente Germán se empezó a volver un poco paranoico, ya que veía que nada estaba publicado y con unos hombres le rompieron a Calderón 3 costillas y le abrieron la ceja. Sin embargo, la noticia sí pudo salir con el titular. La publicación de estos artículos desencadenó varias amenazas para Calderón y tuvo que vivir fuera del país, en Londres, por 10 días, debido a que no logró quedarse los 6 meses que había pensado. No quería descansar, quería denunciar lo más que pudiera y lo único que no escribió fue la cafetera de 80 millones.
En el capítulo 13, El Das contra las cuerdas, Ricardo vuelve a Colombia y lo esperan muchas más amenazas de muerte, pero él siguió con la investigación. Se encontró de nuevo con la detective Paula, que lo ayudó a llegar a más fuentes. Sin embargo, se empezó a consumir y a abrumar con toda esta información. Esto empezó a verse reflejado en su aspecto físico. Sin embargo, no todo era malo. Abrieron una investigación contra María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS entonces. Encontró documentos que demostraban prácticas irregulares desde 2004. Esto fue saliendo a la luz y se dieron cuenta que no eran solo conductas irregulares, sino una conducta permanente dentro del DAS desde hace muchísimos años. Y con esto, la Fiscalía abre un proceso para investigar al DAS. El capítulo 14, que se titula La mata Ari y el fin del DAS, narra cómo le siguen llegando amenazas a Calderón, se va a Londres y vuelve y le promete a su esposa renunciar después de que acabe la investigación a la revista Semana. A Calderón nadie se le quiere acercar, las fuentes ya no le responden, solo el oficial Naranjo, quien se va con él para demostrar cierto apoyo. Encontró nuevas fuentes, pero que solo querían sabotearlo, pero él siempre los pillaba. A la par de todo esto, Calderón publicaba otras historias. Sin embargo, el DAS era su prioridad. La mata Ari, una mujer que estaba infiltrada en el DAS para la Casa de Nariño, habló con Calderón y Calderón publicó artículos de ella y se empezó a caer toda su fachada y su investigación. El DAS se empezó a pudrir por dentro, incluso filtraron información de agentes fuera del país que sí estaban haciendo su trabajo. Así que fueron a anunciar con Uribe que no hizo nada y Semana nunca publicó nada de esto. Finalmente, su investigación dio frutos el 31 de octubre de 2011 y muchos fueron a la cárcel. Y Calderón obviamente no renunció como le había dicho a su esposa. El capítulo 15, Un loco anda suelto, narra la entrega del prestigioso premio Simón Bolívar a Ricardo Calderón. Ricardo, que esa noche estaba muy nervioso, acepta el premio como un reconocimiento al trabajo de campo y a las calles de Colombia. El periodista dedica el galardón a todos los reporteros del país, especialmente a aquellos en las regiones que enfrentan presiones de grupos delincuenciales y poderes locales, y que no tienen el privilegio de estar en un escenario recibiendo premios. Calderón hace un llamado a los jóvenes periodistas para que no se dejen seducir únicamente por la comodidad de la tecnología, invitándolos a mantener el compromiso con el esfuerzo que el oficio amerita. En el capítulo 16, Sala Gris, Andrómeda y los negocios del ejército, la investigación de Ricardo expone una red de corrupción y espionaje ilegal dentro del ejército, destacando la fachada Andrómeda utilizada para interceptar las comunicaciones de los negociadores de paz en La Habana, Cuba. Este trabajo, que incluyó denuncias sobre torturas y nexos con delitos como los falsos positivos, provocó una fuerte crisis institucional y enfrentamientos entre la Fiscalía y la inteligencia militar. A pesar de las amenazas de muerte y las presiones de altos mandos, estas revelaciones no solo le valieron a Calderón prestigiosos reconocimientos internacionales, sino que también impulsaron al Congreso de Estados Unidos a imponer condiciones de derechos humanos a la ayuda militar para Colombia. De manera paralela, las fuentes resaltan la importancia de rescatar historias invisibilizadas, desde la diversidad sexual en el conflicto armado hasta la resistencia histórica de las mujeres frente a estructuras de poder patriarcales. El capítulo 17, titulado Operación Silencio y Las Ovejas Negras, relata la investigación de Ricardo Calderón y cómo sacó a la luz a una directiva del Ejército Colombiano de 2018 que exigía duplicar los resultados operativos y reducía los estándares de certeza para ataques del 100% al 50%, lo que recordaba la época de los falsos positivos. Esta labor periodística no solo provocó como una cacería de brujas dentro de la institución militar con el uso de polígrafos y amenazas a los informantes, sino que también puso en riesgo la vida del propio Calderón, quien enfrentó seguimientos en carretera, recibió una lápida con su nombre como amenaza y escapó de un plan sicarial diseñado para asesinarlo. Las tensiones por la demora en la publicación de esta información causaron una crisis profunda en la revista Semana, incluyendo la salida de columnistas como Daniel Coronel, pero la persistencia de Calderón en contrastar miles de datos finalmente forzó al gobierno a dar explicaciones y retirar las órdenes cuestionadas. Finalmente, este proceso culminó en 2020, con el reconocimiento internacional a su labor a través del premio Maria Moores Cabot y su ascenso a la dirección de la revista, marcando el cierre de una era. Y así llegamos al final del libro, Las carpetas secretas y el fin de una era. Este narra la profunda crisis institucional y el cambio de rumbo de la revista Semana, tras su adquisición por parte del Grupo Gilinski.
En este capítulo se encargan de demostrarnos cómo Ricardo Calderón fue un periodista entregado a desmantelar la corrupción militar y sobre todo el espionaje ilegal en Colombia, actividades que le valieron graves amenazas contra su vida. A pesar de su ascenso a la dirección, las tensiones editoriales y el choque entre el periodismo tradicional y la nueva estrategia digital precipitaron su salida. Este capítulo culmina con una renuncia masiva de firmas emblemáticas, marcando el fin de una era histórica para la prensa colombiana. Esta transición transformó definitivamente la identidad de un medio que por décadas fue un pilar del periodismo de investigación en el país. La conclusión más grande que nos deja Calderón es que el sentido del periodismo es incomodar, sobre todo al poder, para que el ciudadano sea libre. Este libro nos ayuda a entender muchas realidades que hemos vivido en nuestro país. También todas las complicaciones que puede llevar el ser un periodista, todo lo que hay que hacer, cuántas fuentes hay que buscar y si estamos dispuestos a perder nuestra tranquilidad por encontrar un artículo más.